Tenía las llaves en la cerradura de la casa nueva cuando un Audi blanco frenó en seco detrás de mí. Una mujer con blazer impecable bajó. Me señaló con el dedo y soltó: «No puedes vivir aquí. La comunidad no te ha aprobado». Me reí hasta que llamó de verdad a la policía local. Cuando cuento esta historia, la mayoría cree que exagero, que le añado salsa para que suene más dramática. Pero cada palabra que vas a leer ocurrió exactamente así. Desde el instante en que puse un pie en la finca que heredé de mi tío Francisco. Era poco después del mediodía cuando mi mujer, Elena, se inclinó en el asiento del copiloto y susurró: «Alejandro. Es aún más bonita de lo que recordaba». Tuve que darle la razón. La carretera subía serpenteando por la ladera de la sierra madrileña. Esos giros suaves que te dejan admirar todo el paisaje. Los pinos altos en el borde del terreno se mecían con la brisa y los rayos de sol se colaban en tiras doradas sobre el viejo porche. La casa no era lujosa, 2 plantas. Fachada de madera. Años encima. Pero sólida. Honesta. Un hogar que se notaba vivido aunque llevara tiempo vacío. Nuestro hijo Mateo, de 8 años, fue el primero en saltar del coche. Bajó con la energía que solo tiene un niño y gritó: «Yo elijo la habitación con la ventana grande». Elena soltó una carcajada y negó con la cabeza como siempre que se adelanta. «Deja que tu padre abra primero». «¿Cariño?» Subí los escalones con la llave que llevaba 2 meses en el bolsillo. Tiempo suficiente para imaginar este momento de 1000 formas distintas. Revisé los papeles por costumbre, documentos de herencia. Mapa catastral que dejaba claro que la parcela estaba fuera de cualquier urbanización. Y la escritura que confirmaba lo que ya sabía. Esto no era solo una casa. Era libertad. Sin comunidad de propietarios. Sin junta de vecinos. Sin normas de convivencia. Solo nosotros. Un trozo de tierra y la vida que íbamos a construir. Metí la llave en la cerradura y todo cambió. Un chirrido de neumáticos rompió el silencio. Me giré justo a tiempo de ver un Audi blanco detenerse detrás del camión de la mudanza, bloqueando el camino como si fuera suyo. Bajó una mujer con blazer azul pálido. Tacones clavándose en la gravilla. Caminaba como si pisara un escenario y esperara aplausos. Detrás salieron 2 hombres de hombros anchos. Camisetas polo a juego con el logo: Inspección Urbanización Horizonte plateado, bordado en el pecho. Uniformes coordinados que se esforzaban demasiado por parecer oficiales. La mujer se plantó entre mi entrada y yo y soltó: «Disculpe. No pueden estar aquí sin autorización». Parpadeé, pensando que se había perdido. «¿Vivo aquí o estoy a punto?» «Me llamo Alejandro Ruiz». Frunció el ceño como si mi nombre la ofendiera. Esta parcela está bajo la jurisdicción de la Comunidad de Propietarios Horizonte Plateado. Todas las mudanzas deben estar preaprobadas. Detrás de mí oía a Elena acercarse. «Alejandro. ¿De qué habla?» Levanté la carpeta. Esta finca nunca ha pertenecido a ninguna comunidad. El catastro lo confirma. Pero la mujer, que luego se presentó como Carmen Valdés, ni miró mis papeles. Puede que antes fuera así. Pero actualizamos los límites en 2023. Ahora está dentro de nuestra autoridad. Solté el aire e intenté no reírme. «Señora, no pueden redibujar límites porque les apetezca». Su sonrisa se tensó. Uno de los inspectores dio un paso adelante. Hinchando el pecho: «Necesitamos inspeccionar la propiedad inmediatamente». Elena me puso la mano en el brazo. Hasta Mateo se había callado. «No», dije firme. «Están invadiendo propiedad privada». Los ojos de Carmen se entrecerraron con una confianza fría y ensayada. «Entonces llamaré a la policía local. Que ellos lo resuelvan». Y así empezó a rodar la primera piedra de una avalancha mucho mayor.
La vi sacar el móvil como quien saca un arma que llevaba todo el día esperando usar. Sus dedos volaban. Seguros. Demasiado seguros. Elena se pegó a mí y murmuró, «¿Va en serio?» «Muy en serio», contesté bajito. Y no tiene ni idea de lo equivocada que está. O eso creía yo entonces. Carmen no hablaba bajo, quería que oyéramos cada palabra. Sí. Hola. Soy la presidenta de la urbanización Horizonte Plateado. Necesito agentes aquí ahora mismo. Tenemos una ocupación ilegal. Ocupación ilegal. Como si hubiera asaltado el Banco de España. Me crucé de brazos. Me apoyé en el poste del porche y solté el aire despacio. Increíble. Los dos inspectores se separaron un poco. Uno hacia la esquina delantera de la casa. El otro hacia el lateral. Como si estuvieran evaluando una escena del crimen. Los dos con la misma cara, mitad aburrimiento. Mitad fantasía de autoridad. Di un paso adelante. No vayan husmeando por mi propiedad. No tienen derecho. El más alto se detuvo. Giró la cabeza lo justo para demostrar que me había oído. Pero no lo suficiente para reconocer que existía. Carmen chasqueó los dedos. Señores. Quédense a la vista. A la vista. Frase que nadie normal usa. Luego me miró con una sonrisa profesional que era puro depredador. Señor Ruiz. Cuanto antes entienda cómo funciona nuestra comunidad, más fácil será la transición. ¿No hay comunidad? Respondí tranquilo. No aquí. No en esta casa. Lo comprobé yo mismo. Oh. Lo sé. Contestó ajustándose la manga del blazer. Pero la Junta votó actualizar los límites a finales de 2023. Esta parcela pasó a formar parte de Horizonte Plateado poco después. Elena intervino, intentando mantener la calma. Nuestro agente inmobiliario dijo que esta casa no pertenecía a ninguna comunidad. La búsqueda de títulos salió limpia. Carmen le dedicó una sonrisa de lástima. Eso es porque los límites antiguos seguían registrados. La burocracia tarda en actualizarse. La miré fijamente. O sea, ¿me está diciendo que su comunidad simplemente se expandió sobre terreno privado sin avisar al dueño? Asintió como una profesora premiando a un alumno que por fin entiende. Hacemos lo necesario para mantener los estándares. Ahí estaba otra vez esa palabra, estándares. Hermosa cuando se habla de artesanía o de carácter. Terrorífica cuando la usa alguien como ella. Abrí la carpeta y saqué el mapa catastral en color. Sellado por el registro. Estos son los límites oficiales. Dije. Y no han cambiado. Ni lo miró. Ese mapa está desactualizado. No. Contesté controlando la voz. Es el que usa el catastro ahora mismo. Carmen se encogió de hombros con desdén. Dejemos que la policía lo aclare. Detrás. Mateo tiró de la manga de Elena. Mamá. ¿Qué pasa? Ella se agachó y lo abrazó. Nada. ¿Cariño? Papá solo está hablando con unas personas. Pero sus ojos me decían que ni ella se lo creía. De pronto uno de los inspectores habló, señora Valdés. Empezamos la revisión exterior preliminar. Carmen asintió. Sí. Documenten cualquier irregularidad. Necesitamos informe completo. Me interpuse. Nadie revisa nada. Ni un centímetro. Esto es propiedad privada. Carmen puso los ojos en blanco. Un gesto que se veía desde lejos. Señor Ruiz. Solo lo está complicando. ¿Para quién? ¿Para usted? Justo entonces se oyó el rumor lejano de motores. 2 coches de la policía local aparecieron por el camino.
Luces azules y rojas parpadeando entre los troncos. Carmen se irguió. Levantó la barbilla y sonrió como una reina recibiendo a su guardia. Mientras los coches se detenían. Pensé, esto se arregla en un minuto o va a ser el peor día de mudanza de la historia de España. Cuando los 2 coches patrulla llegaron. Sentí que algo dentro de mí se aflojaba un poco. No alivio. Solo esperanza. Esperanza de que por fin alguien con autoridad real pusiera fin al espectáculo que Carmen Valdés creía protagonizar. El primer agente que bajó era un hombre de casi 50 años. Complexión sólida. Postura tranquila. Cara de quien ha visto demasiadas disputas de vecinos para impresionarse por nada. Su compañero. Más joven y delgado. Se quedó unos pasos atrás. Escaneando la finca con ojo experto. Carmen se dirigió a ellos como si recibiera refuerzos. Agentes. Gracias por venir tan rápido. Este señor, me señaló sin mirarme, y su familia están intentando ocupar ilegalmente una propiedad de la comunidad. El agente mayor se quitó las gafas de sol y le dedicó un parpadeo lento y paciente. Señora. Respire y empiece desde el principio. Carmen no respiró. Se lanzó al discurso. Esta parcela está bajo la jurisdicción de la comunidad Horizonte Plateado. Estas personas se mudan sin aprobación de la Junta. Exigimos que todos los ocupantes pasen una orientación de cumplimiento antes. Di un paso adelante. Agente. Nada de eso es cierto. Esta finca no pertenece a ninguna comunidad. Tengo los documentos aquí. Se volvió hacia mí. Manos tranquilas en el cinturón. Muy bien. Veamos qué tiene. Abrí la carpeta, la misma que había revisado 2 veces en el coche antes de subir. Acta de herencia. Escritura. Confirmación catastral. Mapa parcelario con los límites marcados en rojo. El agente lo hojeó todo con calma. Sin prisa. Sin desdén. Solo meticuloso. Como quien prefiere hechos a teatro. Detrás de mí oí a Mateo susurrar, mamá. Estamos en un lío. Elena lo abrazó fuerte. No. Cariño. Estamos bien. Papá solo está hablando. Pero su voz tenía ese filo tenso que usa cuando intenta no mostrar miedo. Después de un buen rato. El agente cerró la carpeta y asintió. Señor Ruiz. Estos documentos parecen en regla. La boca de Carmen se abrió como si le hubieran desenchufado el procesador. ¿Qué quiere decir en regla? Exigió. Nuestro mapa actualizado. Le tendió su carpeta brillante. El agente ni la cogió. En cambio, dijo las palabras que cambiaron todo el tono del encuentro, señora. Las normas de una comunidad no pueden anular el catastro municipal. Si el catastro dice que esta casa no forma parte de su urbanización, entonces no forma parte. Las mejillas de Carmen se encendieron. Pero forzó una sonrisa que cortaba como cristal. Me está diciendo que se niega a actuar. No nos negamos a nada. Respondió el agente con calma. Pero esto es un conflicto civil. No penal. Nosotros no lo resolvemos. Sentí que el estómago me caía. Espere. Dije. O sea. Si vuelve mañana o la semana que viene. También es civil. El agente contestó, tendrán que resolverlo por vía judicial. ¿Judicial? O sea. Abogados. Vistas. Montañas de papeleo. Meses de estrés. Y Carmen lo oyó alto y claro. Su sonrisa se volvió lenta y venenosa. Bueno. Dijo. Gracias por confirmarlo. El agente más joven habló por fin. Si alguna de las partes escala. Daña propiedad. Amenaza a alguien. Entonces sí es nuestro problema. Hasta entonces.
Resuélvanlo ustedes. No fue grosero. Solo directo. Pero cada sílaba cayó como un ladrillo sobre mis hombros. Carmen cruzó los brazos con un encogimiento victorioso. Agentes. Gracias por su tiempo. Canturreó. Ya girando hacia su Audi. Han sido muy útiles. Los policías me miraron con compasión. El mayor incluso se inclinó y bajó la voz: guarde todo, fechas. Fotos. Vídeos. Conversaciones por si esto va a más. En ese momento supe que él tampoco creía que hubiera terminado. Ni de lejos. Elena me apretó la mano con suavidad. Alejandro. ¿Qué hacemos ahora? Vi a Carmen subir al Audi. Los inspectores detrás. El motor rugió una vez. Seco y triunfal. Antes de alejarse. Solté el aire despacio. No lo sé. Pero sea lo que sea que cree que está empezando. No tiene ni idea de con quién se está metiendo. La verdad es que yo tampoco estaba tan seguro. Y no imaginaba hasta dónde estaba dispuesta a llegar ella. Esa primera noche debería haber sido tranquila. Habíamos metido suficientes cajas para que la casa pareciera medio habitable. Elena preparó bocadillos para cenar. Mateo se durmió encima de un montón de mantas en el salón. Durante unas horas el mundo volvió a quedarse en silencio. Pero justo antes de las 9. Algo no cuadraba. No era ruido. No era evidente. Solo mal. Una quietud se posó sobre la finca. Como si algo contuviera la respiración contra las ventanas. Hasta el viento pareció detenerse. Salí al porche y escuché. Entonces lo vi, un par de faros parados al borde de la carretera. No se acercaban. No se iban. Solo allí. En ralentí. Vigilando. Al principio pensé que era alguien perdido mirando el GPS. Pero el coche no se movía. Ni un centímetro adelante ni atrás. Solo flotaba como una pregunta que nadie quería responder. Saqué el móvil sin hacer ruido y empecé a grabar. Precaución simple. Me dije. Luego el coche se alejó despacio. Deliberadamente. Como si quien estuviera dentro quisiera que lo viera marcharse. Cuando volví dentro. Elena me esperaba en la puerta. ¿Era ella? Susurró. No quería asumir. Pero tampoco mentir. No lo sé. Pero el timín no me gusta. Se mordió el labio. Mirando hacia el salón donde Mateo dormía hecho un ovillo bajo una manta con cohetes azules. No quiero que tenga miedo. No lo tendrá. Dije. Aunque yo mismo no estaba del todo convencido. Ni siquiera sabrá que pasó algo. Pero los niños siempre saben. Siempre notan cuando el aire cambia. Una hora después. Cuando Elena y Mateo dormían. Salí otra vez. Esta vez con una linterna pequeña y la determinación callada de quien necesita respuestas. Aunque no le gusten. Caminé por la valla. Nada roto. Nada robado. Pero algo estaba mal. Un cartel plastificado atado con bridas a uno de los pinos, zona temporal de supervisión comunitaria. Infractores sujetos a multas. Logotipo de la comunidad. Firma de Carmen Valdés abajo. Me quedé mirándolo. Intentando entender la lógica. Si es que había alguna. Esto no era una advertencia. Ni siquiera una amenaza. Era una declaración. Una marca. Una reclamación. Una bandera territorial en una guerra que no sabía que ya estábamos librando. Lo arranqué. No por rabia. Sino porque dejarlo ahí habría sido rendir algo que aún no estaba dispuesto a perder. A la mañana siguiente las cosas empeoraron. Abrí el buzón esperando el montón habitual de papeles oficiales. Hipoteca.
Cambio de domicilio. Matrícula de Mateo en el colegio. En cambio, el buzón estaba vacío. Completamente vacío. Ni un folleto de publicidad. Ni siquiera un anuncio del supermercado. Fruncí el ceño y revisé la bisagra. Todo parecía normal. Elena bajó por el camino con su taza de café como si necesitara valor. ¿Esperabas correo hoy? Sí. ¿Bastante? Dudó. Oí el camión de correos parar al otro lado de la calle y luego pasar de largo. Eso no era normal. Nuestra dirección estaba correcta en todos los sistemas. En todas las bases de datos. Lo habíamos comprobado 2 veces. Entré. Me senté en la mesa de la cocina y llamé a la oficina de correos. Después de 10 minutos de traslados. Una voz cansada admitió, señor. Según nuestro sistema usted solicitó reenvío a la oficina de la Comunidad Horizonte Plateado. El pulso se me paró a medio latido. Yo no solicité nada. Dije. Quiero que lo eliminen inmediatamente. Podemos marcarlo. Dijo la mujer con cuidado. Pero tendrá que venir en persona a presentar denuncia. Colgué y me di cuenta de que las manos me temblaban ligeramente. Seguía atacándonos en silencio. Con estrategia. Sin dejar huellas. Solo la interferencia justa para desestabilizarnos. Pero no suficiente para que fuera delito penal. Salí otra vez. El sol de la mañana iluminaba las colinas como si nada pasara. Pero el aire se notaba tenso. ¿En qué? Elena se unió a mí en el porche. Brazos cruzados sobre el pecho. Alejandro. Dijo bajito. No va a parar. ¿Verdad? Negué con la cabeza. No. Creo que ni siquiera ha empezado. A la mañana siguiente me despertó el ronroneo grave de motores diésel. Pesados. Constantes. Inconfundibles. El tipo de sonido que no pega en una ladera tranquila. Por un segundo pensé que sería un camión de reparto o el tractor del vecino. Pero en cuanto salí, toda duda desapareció. 2 barreras de hormigón. Cada una del tamaño de un coche pequeño. Estaban plantadas en medio de mi entrada. Bloques grises industriales. De los que se usan para cerrar autovías en obras. En naranja brillante. Pintado con spray en ambas, prohibido el paso. Solo acceso comunidad. Mi cerebro tardó un segundo en procesar lo que veía. No era una broma. No era un error. Era un mensaje. Imposible de ignorar. Detrás de mí la puerta mosquitera chirrió. Elena salió despacio. Bata bien apretada. Susurró, Dios mío. Y no sé por qué. Pero de pronto me sentí avergonzado. Como si hubiera fallado en protegerla. En proteger a Mateo. Y hubiera fallado antes incluso de que empezara la pelea de verdad. Me acerqué a la barrera y pasé la mano por el hormigón frío. La pintura aún estaba fresca, los dedos se me mancharon de naranja. Alejandro. Dijo Elena otra vez. Más suave. ¿Qué está haciendo? ¿Qué pretende demostrar? No lo sé. Contesté. Pero quiere que pensemos que ella manda. Sentía la rabia acumulándose baja en el pecho como una brasa lenta. Pero me obligué a respirar. Los hombres mayores de mi familia siempre me advertían, nunca dejes que la furia dé el primer paso. La razón te da más ventaja. Y necesitaba hasta la última gota de ventaja. Saqué el móvil y empecé a grabar. No con la energía frenética de quien monta un espectáculo, sino con la calma deliberada de quien construye un expediente. Expediente para la policía. Expediente para un juez. Expediente para quien tuviera que limpiar este desastre después. Hablé claro al micrófono, esta es mi entrada. Estas barreras no están autorizadas.
Esto es obstrucción ilegal por parte de la comunidad Horizonte Plateado. Elena se quedó cerca detrás de mí. Sabía que no quería salir en cámara. Pero se quedó. Porque entendía por qué lo hacía. Si la policía aún no estaba dispuesta a protegernos, necesitaba que el público sí lo hiciera. Llamé a una empresa de grúas. La operadora dudó cuando le expliqué la situación. Es una disputa de vecinos. ¿Señor? ¿Tema de comunidad? Sí. Dije. Pero estas barreras están en mi propiedad. Necesito que las quiten. Podemos mandar a alguien. Pero tendrá que firmar descargos de responsabilidad. Todos. Firmé cada uno. Pequeño precio por recuperar mi propio terreno. Tardó casi una hora en llegar la grúa. Cuando lo hizo, el conductor, un hombre mayor con bigote espeso, me miró largo rato con expresión de quien ha visto esta tontería antes. No lo dijo, pero se notaba. Bueno, dijo, dando una palmada al costado del camión. Vamos a sacar estas malditas cosas de en medio. Seguí grabando mientras enganchaba cadenas al primer bloque. El metal chirrió y gimió. El hormigón raspó la gravilla. Sonaba como si arrastraran una lápida por la tierra. Todo el rato miré la carretera, medio esperando que apareciera el Audi de Carmen como mal augurio. Pero no apareció. Todavía no. Cuando por fin rodamos los bloques cuesta abajo y los dejamos en terreno público, donde legalmente pertenecían. Tenía casi 20 minutos de vídeo. Subí la grabación a mi cuenta de redes. Sin título dramático. Sin rabieta. Solo una frase sencilla: esto es lo que pasa cuando una comunidad cree que es dueña de tu tierra. No esperaba gran cosa. Quizás unos comentarios de amigos. Quizás un puñado de «madre mía». ¡Qué locura! Pero en una hora tenía 5.000 visualizaciones. A la hora de comer, 20.000. Por la noche, 50.000. Los comentarios llovían: esto es de locos. Es ilegal. ¿Qué comunidad es esta? Han perdido la cabeza. Abogado ya. Tío. Publica todo. Necesitas pruebas. Y por primera vez desde que empezó este desastre, no me sentí solo. Elena miraba los números subir por encima de mi hombro. No era muy de redes, pero hasta ella entendía la importancia. ¿Crees que esto ayudará?, preguntó bajito. No lo sé, contesté sincero. Pero al menos la gente ve lo que está pasando. Me cogió la mano. Bien. Porque tengo la sensación de que ella no ha terminado. Miré hacia la carretera que serpenteaba colina abajo. No, murmuré. Solo está empezando. Al final de esa semana aprendí algo importante. El silencio nunca era realmente silencio aquí. Aunque el viento parara. Aunque la casa se asentara en su vieja estructura de madera. Aunque el mundo pareciera quieto. Sentía la tensión zumbando debajo de todo. Como una tormenta que se arma lejos en el horizonte. Y esa tormenta llegó caminando hasta mi valla una tarde. Disfrazada de joven nervioso con sudadera. Estaba en el porche, sorbiendo un café que ya se había enfriado. Repasando los acontecimientos de los últimos días, las barreras. El lío del correo. La vigilancia nocturna. Seguía preguntándome de dónde vendría el siguiente golpe. Entonces vi a alguien de pie cerca del buzón. Al borde del camino. No se acercaba a la casa. No gritaba. Solo esperaba. Al principio supuse que sería otro vecino curioso o uno de los inspectores de Carmen haciendo ronda vespertina. Pero la figura no tenía los hombros anchos de ellos. Y en vez de polo, llevaba una sudadera gris gastada que le tapaba la cabeza con aire incómodo.
Dejé la taza y caminé hacia él. Voz tranquila. ¿Puedo ayudarte? El hombre dio un paso adelante. Manos ligeramente levantadas como queriendo mostrar que no era amenaza. Señor Ruiz. Alejandro Ruiz. Sí. Dije cauteloso. ¿Quién eres? Se bajó la capucha, dejando ver una cara joven. Quizás finales de los 20. Ojos cansados y expresión culpable que no parecía de quien disfruta causando problemas. Me llamo Esteban. Dijo. Esteban bueno. Técnicamente sigo siendo Esteban de la comunidad. Luego añadió rápido, pero no vengo de su parte. No dije nada. Solo esperé. Esteban miró alrededor como si alguien pudiera escuchar desde los pinos. ¿Podemos hablar en algún sitio menos a la vista? Dudé medio segundo. Luego señalé el porche. Cuando nos sentamos. No perdió tiempo. Necesito quitarme algo de encima. Empezó. Y necesito hacerlo antes de que arrastre a más gente. Por ella, supuse que se refería a Carmen. Asintió con fuerza. Sí. Doña Carmen Valdés. O como se haga llamar ahora. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta. Sacó un pequeño pendrive y lo dejó con cuidado sobre la mesa. Como si fuera algo frágil que pudiera explotar. ¿Qué es esto? Pregunté. Todo. Susurró. O al menos suficiente. Tomó aire despacio antes de continuar. Mire. Señor Ruiz. Yo no me apunté a esto. Entré en la comunidad porque necesitaba trabajo estable, arreglar aceras. Revisar desagües. Pasear perros de vecinos mayores. No era glamuroso. Pero era honrado. Y Carmen bueno. No siempre fue así. Hizo una pausa. Negando con la cabeza. Pero el poder se le subió. La autoridad. Y cuando se le ocurrió la idea de ampliar la jurisdicción. Todo cambió. Me incliné hacia adelante. Cuéntame exactamente qué hizo. Esteban tragó saliva. Nos obligó a firmar un mapa de límites nuevo. Uno que ella creó. No el catastro. No los promotores. ¿Ella? Dijo que era por orden y por la integridad de la comunidad. Pero cuando dudé. Amenazó con expedientarme por insubordinación. Dijo que tenía a la Junta en el bolsillo. Si no firmaba, se aseguraría de que nunca volviera a trabajar en gestión inmobiliaria. Elena salió en silencio al porche, envolviéndose en la manta de Mateo. No interrumpió. Solo escuchaba. Mirada yendo de Esteban a mí. Esteban siguió. Voz temblando ligeramente. Ese pendrive tiene más que correos. Más que el mapa falso. Tiene una grabación. ¿Grabación de qué? Preguntó Elena bajito. Esteban la miró. Luego a mí. Una reunión a puerta cerrada de la semana pasada. Su voz bajó. No debía oírla. Pero dejé el móvil cargando en la sala y grabó todo. Empujó el pendrive más cerca. Necesita escucharla. Pero no cerca del niño. No solo planeaba hacerles la vida imposible. Planeaba enterrarlos vivos en infracciones. Sus palabras exactas fueron. Pausa. Se recompuso. Si la ley no lo soluciona, lo enterraremos bajo una montaña de multas hasta que suplique marcharse. Elena inspiró bruscamente. Mateo. Afortunadamente. Dormía dentro. Me quedé mirando el pequeño pendrive. Un trozo de plástico no más grande que mi pulgar. Y comprendí que podía ser el objeto más importante de toda mi vida en ese momento. Los hombros de Esteban se hundieron como si las palabras le hubieran quitado algo. Lo siento. Dijo bajito.
No sabía hasta dónde llegaría hasta que oí esa reunión. Y cuando vi las barreras de hormigón. Cuando empezó con el correo supe que no pararía. Se levantó, metiendo las manos en los bolsillos. Ya no puedo ayudarla más. Y no puedo seguir callado. No quiero formar parte de destruir el hogar ni la familia de nadie. Me levanté también. Esteban. Hiciste lo correcto viniendo. Asintió una vez. Bajando los escalones del porche. Tenga cuidado. Señor Ruiz. Dijo. Carmen no está jugando. Cree que está manteniendo el orden. Y hará cualquier cosa por proteger esa ilusión. Luego se giró y desapareció en el atardecer. Cogí el pendrive y cerré los dedos alrededor. Un peso pequeño y frío. Un arma humeante. Y supe que desde ese momento. Lo que viniera después ya no sería solo sobre límites o normas de comunidad. Se trataba de sacar a la luz una verdad que alguien muy poderoso no quería que el mundo viera. No recuerdo el momento exacto en que me desperté esa mañana. Lo que sí recuerdo es el sonido. Motosierras. Varias. No el zumbido lejano de un vecino podando un árbol, sino el rugido violento de 3 o 4 sierras cortando algo grueso. Algo cerca. Elena se incorporó de golpe a mi lado, agarrando la sábana como si fuera lo único sólido del mundo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Susurró. Pero yo ya lo sabía. No contesté. Estaba fuera de la cama antes de que los pies tocaran el suelo. En cuanto abrí la puerta principal, el mundo se convirtió en una pesadilla para la que no estaba preparado. Había hombres. Cuadrillas enteras. Con chalecos reflectantes repartidos por mi jardín como fuerza invasora. Uno cortaba directamente el seto de lilas que mi tío plantó hace 30 años. Otro arrancaba las luces del camino con una pala, sacándolas como malas hierbas. 2 más estaban junto a una furgoneta blanca llena de pegatinas que decían, Equipo de Mejoras Horizonte Plateado. Marca de la comunidad. Aspecto oficial. Calculado. Bajé los escalones del porche tan rápido que casi me caigo. Fuera de mi propiedad. Por un segundo nadie reaccionó. Las motosierras ahogaban todo. Luego uno se giró, levantando la visera. Orden de reforma de la comunidad. Gritó por encima del ruido. Estamos poniendo la propiedad a los estándares comunitarios. Mi voz se quebró de rabia. Esta propiedad no está en su comunidad. Ni parpadeó. Nos dijeron que sí. Y tenemos permiso. ¿Permiso de quién? Señaló detrás de mí. Me giré y allí estaba ella, Carmen Valdés. De pie junto a su Lexus negro como una generala inspeccionando un campo de batalla que ya creía suyo. Gafas grandes de sol. Blazer perfecto. Sonrisa tan engreída que me revolvió el estómago. No gritaba. Su voz llegaba en ese tono frío y calmado que solo ciertas personas consiguen. Buenos días. Señor Ruiz. Espero que esté listo para las mejoras. ¿Mejoras? Dije atónito. Están destrozando mi propiedad. Estamos corrigiendo irregularidades. Respondió agradable. La Junta aprobó pintura gris claro para el porche y estamos rehaciendo el césped con el tipo homologado por la comunidad. Piénselo como una inversión. Di un paso hacia ella, señalando el seto destrozado. Han falsificado documentos. Redibujado límites. Manipulado mi correo. Supuestamente. Me cortó. Sigue olvidando esa palabra. Detrás de mí sonó un crujido seco. Madera astillándose. Me giré justo a tiempo de ver el viejo cenador del jardín derrumbarse mientras 2 trabajadores terminaban de serrar los últimos soportes. El pecho se me apretó. Ese cenador era una de las últimas cosas que mi tío construyó antes de morir.
Elena gritó desde el porche, Alejandro. Van hacia la casa. Mateo estaba detrás de ella, agarrado a sus piernas. Ojos como platos. Mudo de terror. Eso rompió algo dentro de mí. Me lancé hacia los trabajadores. Pero los dos inspectores de la comunidad, los mismos de la primera visita, se interpusieron. Uno puso la mano en algo que llevaba en el cinturón. No una pistola. Quizás una porra o taser. Señor. Atrás. Dijo. La comunidad tiene supervisión temporal. ¿Supervisión temporal de qué? Carmen juntó las manos a la espalda como si hablara de tomar el té. Disposiciones de emergencia por integridad comunitaria. Citó un disparate que claramente se había inventado ella. Podemos tomar medidas correctivas mientras revisamos su idoneidad. Idoneidad. Como si estuviera solicitando la nacionalidad en su reino personal. Elena volvió a gritar desde el porche. Voz temblando, Alejandro. Llama a la policía. ¿Lo hice? Llegaron en 20 minutos. Y cuando bajaron de los coches patrulla, vi algo cambiar en sus caras. No sorpresa. No indignación. Sino resignación. El agente mayor levantó las dos manos. Todos quietos ahora. Los trabajadores obedecieron. Quizás pensando que la policía volvería a ponerse del lado de Carmen. El agente recorrió el camino destrozado, inspeccionando los daños despacio. Metódicamente. Vi cómo se le tensaba la mandíbula. Se volvió hacia Carmen. Señora, ¿tiene alguna autorización legal para esto? Carmen levantó su carpeta. La que usaba como escritura sagrada. Como expliqué antes. Agentes. Esta propiedad cae bajo. La cortó. Y como explicamos antes. Las normas de una comunidad no anulan el catastro. Entonces presenten denuncia. Espetó Carmen. Pero hasta que se resuelva el conflicto. Estamos manteniendo los estándares comunitarios. El agente suspiró. Un sonido pesado y derrotado. Señor Ruiz. Dijo bajito. Tomaremos declaraciones y documentaremos todo. Pero esto sigue siendo un asunto civil. No podemos detenerlos por daños a la propiedad a menos que un juez lo ordene. Civil. Exclamó Elena. Casi cortan el porche. Han asustado a nuestro hijo hasta la muerte. El agente más joven puso una mano comprensiva en el cinturón. Lo pondremos todo por escrito. Dijo suave. Pero tendrán que ir por vía judicial. Carmen sonrió otra vez. Esa misma sonrisa lenta y venenosa. Los trabajadores recogieron, cargando las sierras en la furgoneta. No parecían arrepentidos. Tampoco orgullosos. Solo hombres cansados haciendo su trabajo para quien les pagaba el sueldo. Cuando el último motor se perdió colina abajo, miré mi jardín, destrozado. Pisoteado. Desfigurado. Elena lloraba en silencio. Mateo se aferraba a su camisa, cara escondida en su costado. Me arrodillé junto a ellos. «Está bien», susurré. «Estoy aquí y no voy a dejar que se salga con la suya». Dentro del pecho algo duro se colocó en su sitio. No pánico. No miedo. Resolución. ¿Esto? Dije, levantándome despacio mientras el sol de la mañana iluminaba las ruinas del cenador. Es la guerra. Las horas después del ataque del equipo de reformas fueron un borrón. No porque el tiempo corriera, sino porque cada minuto pesaba. Espeso y pesado. Como caminar por barro después de una tormenta. Nuestro jardín delantero parecía que un tornado pequeño nos había elegido solo a nosotros. Serrín por todas partes. Vigas astilladas. El viejo seto de lilas.
Solo tocones y raíces destrozadas. El camino del jardín torcido donde habían arrancado las luces y el cenador. Dios. El cenador. Elena no dejó que Mateo saliera a verlo. Lo metió en el salón. Puso dibujos animados e intentó mantener la voz firme cada vez que preguntaba qué pasaba. Yo recorrí el jardín despacio. Grabando todo. No para drama. No para redes esta vez. Para pruebas. La policía ya me había dicho 2 veces que esto era civil. Pero ahora lo sabía mejor. Carmen contaba con esa frase. La usaba como escudo. Y la única forma de luchar contra alguien escondido tras un escudo es construir uno más grande. Estaba a mitad del camino cuando Elena salió al porche. Ya no lloraba. Había pasado de eso. Ahora parecía asustada. Realmente asustada. Alejandro. Dijo bajito. Hay alguien en la entrada. Me giré. Un coche que no reconocía estaba aparcado justo detrás de la valla. Un sedán plateado. Ni brillante ni lujoso. Solo allí. Vigilando. Un hombre sentado dentro. Pero no bajaba. No era Carmen. No era uno de sus títeres uniformados. Era alguien nuevo. Quédate dentro. Le dije. Caminé hasta mitad del camino. Lo suficiente para demostrar que no tenía miedo. Pero no tanto como para acercarme al coche. El hombre levantó las manos en un gesto pequeño de disculpa y bajó la ventanilla. «¿Señor Ruiz?» preguntó. «Sí». ¿Quién es usted? «Me llamo Ron». Vi lo que pasó. Fruncí el ceño. Manteniéndome cauteloso. ¿Es vecino?» Asintió. 2 calles más allá. La gente habla. Y cuando llegan furgonetas con motosierras a cortar la propiedad de alguien. La gente se entera. ¿Qué quiere?, pregunté. Ron se inclinó hacia adelante. Cara sincera y cansada. Solo quiero advertirle. Carmen no es tonta. Es peligrosa. Lleva años intentando empujar los límites de la comunidad. La mayoría tiene demasiado miedo para pararla. Sus ojos se desviaron al cenador destrozado. Y ahora cree que usted es su nuevo proyecto. Sentí un peso frío instalarse en el estómago. ¿Me está diciendo que ya ha hecho esto antes? No exactamente igual, dijo Ron. Pero parecido. Acoso. Multas falsas. Usar disposiciones de emergencia que no existen. Le encanta el poder y odia que le digan que no. Dudó. Luego añadió, escalará hasta que alguien la pare. Antes de que pudiera preguntar más. Metió la marcha. No debería estar aquí, dijo. Tiene gente que vigila la zona. Sabe que está hablando conmigo. ¿Oh? ¿Se enterará?, contestó Ron con sonrisa lúgubre. Siempre se entera. Luego se alejó. Elena salió otra vez. ¿Qué quería? Una advertencia. Dije suave. Y creo que es una que debemos tomarnos en serio. Elena se abrazó a sí misma. Mirando el jardín destrozado. Alejandro. Ya no me siento segura. La miré de verdad y comprendí lo afectada que estaba. El miedo en sus ojos no era por daños materiales. Era por nuestra familia. Por nuestro hijo. Por el hogar que creíamos construir. Y ese miedo fue lo que me hizo llamar otra vez a la policía local. Cuando los agentes volvieron, esta vez otra pareja distinta. Los recibí en la entrada. «Agentes», dije. «Necesito poner una denuncia». Esto, señalé la devastación, fue destrucción intencionada de propiedad privada. El agente más joven dio un vistazo largo y silbó bajito. «Se ve mal».
admitió. Mal. Salté. Esto es delito. Pero el agente mayor, el que tenía más canas que pelo castaño, abrió su libreta despacio. Señor. Podemos documentar los daños. Podemos tomar fotos. Podemos hacer un atestado. ¿Y luego qué? Eligió las palabras con mucho cuidado. Demasiado cuidado. Entonces el asunto irá a juicio civil. Lo miré fijamente. ¿Juicio civil? Han derribado parte de mi casa. Han vandalizado mi jardín. Han entrado sin permiso y... Podrá presentar todo eso ante el juez, dijo el agente intentando sonar tranquilizador. Detrás. Elena estaba con los brazos alrededor de Mateo, que se aferraba en silencio a su lado. Algo dentro de mí se rompió. No desesperación. No impotencia. Resolución. Di un paso hacia la gente, bajando la voz para que Elena no oyera el temblor. O sea, me está diciendo que si lo hacen otra vez, si vuelven con motosierras, si amenazan a mi familia, no pueden hacer nada. No contestó durante un buen rato. Por fin, a menos que amenacen integridad física. Esto sigue siendo civil. Carmen había encontrado la grieta legal. No era tonta. Era estratégica. Los agentes tomaron fotos y se marcharon, dejándonos de pie en un jardín que ya no parecía nuestro. Elena puso una mano temblorosa en mi brazo. Alejandro. ¿Qué hacemos ahora? Miré la tierra removida. El cenador destrozado. Los setos arrancados. ¿Qué hacemos? Tomé aire profundo. Luchamos. Dije. Y no con motosierras. No a gritos. No a puñetazos. Con un abogado. Y al decirlo recordé el pendrive en mi bolsillo. El mapa. Los correos. La grabación. Ya no estaba solo. Era hora de usarlo. No dormí mucho la noche después de la segunda visita policial. Elena tampoco. Cada vez que la vieja casa crujía. Cada vez que una rama rozaba la fachada. Cada vez que la calefacción se encendía. Los dos nos despertábamos de golpe. Mateo tuvo pesadillas. Eso dolió más que nada. Sobre las 5 de la mañana. Después de otra tanda de estar tumbado escuchando respirar a la casa. Me levanté y tomé una decisión. Era hora de pedir ayuda. Ayuda de verdad. No policías con las manos atadas. No vecinos preocupados. No comentarios en un vídeo viral. Un abogado. Ya había investigado un poco después del incidente de las barreras. En Internet todo el mundo mencionaba un nombre, Gonzalo Mendoza. Es fiscal. Especialista en derecho inmobiliario. Fama de ser tan amable como un abuelo hasta que entraba en sala. Entonces se convertía en otra cosa. A las 8 de la mañana estaba sentado en su despacho. Y en cuanto lo conocí entendí por qué lo recomendaban con tanta fuerza. Alto pero no imponente. Pelo gris peinado hacia atrás. Gafas de montura fina bajadas en la nariz. No parecía un luchador. Parecía un hombre que había vivido lo suficiente para saber cuándo hacía falta luchar. Me indicó que me sentara. Señor Ruiz. Dijo suave. He leído el correo que me envió anoche. Y antes de que diga una palabra quiero que sepa que siento que le esté pasando esto. Era la primera vez en días que alguien me hablaba con verdadera compasión. No precaución. No cansancio. No neutralidad educada. Compasión. Tomé aire. Gracias. No sé muy bien por dónde empezar. Bueno. Dijo. Juntando las manos. ¿Por qué no me cuenta todo desde el principio? Y lo hice.
Le conté del Audi blanco. De los límites. De los papeles falsos. De las barreras de hormigón. De la vigilancia nocturna. Del correo manipulado. De las motosierras. Del cenador derrumbado. De los agentes encogiéndose de hombros diciendo que era civil. Y por último del pendrive que Esteban me había dado. Cuando terminé, Gonzalo se echó hacia atrás despacio. Pensativo. Señor Ruiz. Perdone que hable claro. Por favor. Esto no es una disputa de comunidad. Su voz se suavizó. Pero las palabras golpearon fuerte. Esto es acoso dirigido. Posiblemente conspiración. Posiblemente fraude. Y por mi experiencia, los matones como este solo paran cuando la ley los obliga. Tragué saliva. ¿Qué hacemos? Sonrió. No con amabilidad, sino con conocimiento. Construimos un caso tan sólido que ni Carmen Valdés pueda hablar para salir. Abrió un bloc amarillo y clicó el bolígrafo. Empecemos por las pruebas. Dijo que trajo el pendrive. Se lo entregué. Gonzalo lo conectó al ordenador. Giró la pantalla para que viera y abrió la primera carpeta. Había correos. Docenas. Carmen ordenando a los miembros de la Junta aumentar la presión. Carmen ordenando aplicar límites sin aprobación. Carmen burlándose del catastro. Carmen presumiendo que la policía no intervendría. Luego abrió el archivo de audio. Empezó con ruido de sillas. Murmullos. Luego su voz. Clara como el agua. Fría. Afilada. Mandona. Es una amenaza para el orden. Si la ley no lo arregla, lo enterraremos bajo una montaña de multas hasta que suplique marcharse. Gonzalo pausó la grabación. Se quitó las gafas. Bueno, dijo bajito. A esto le llamamos intención maliciosa. ¿Es suficiente? Pregunté. Me miró a los ojos. Eso, señor Ruiz, es suficiente para que a un juez se le levanten las cejas hasta el techo. Pasó al siguiente elemento, el mapa de límites falso. Amplió el archivo digital. Revisó los metadatos. Archivado desde un dispositivo no oficial. Marca de tiempo que no coincide con los registros del catastro. Formato pobre. Esto no solo era ilegal. Era chapucero. Negó con la cabeza. Le sorprendería lo a menudo que la gente arrogante se olvida de lo básico. Solté un largo suspiro. No me había dado cuenta de que lo estaba conteniendo. ¿Qué pasa ahora? Primero, dijo Gonzalo. Presentamos una medida cautelar. Urgente. Impedimos que vuelvan a pisar su propiedad ni un centímetro. Empezó a escribir. Segundo, presentamos demanda. Les reclamamos daños. Fraude. Manipulación. Allanamiento. Interferencia postal. Destrucción de propiedad y daño moral. Miró por encima de las gafas. Y sí. El daño moral va a importar. Especialmente con un niño en casa. Al mencionar a Mateo algo se me apretó en el pecho. Gonzalo continuó. Tercero. Llevamos esta grabación al fiscal del juzgado. Esto ya no es solo civil. Esto roza lo penal. Abrí la boca para responder. Pero levantó una mano. Y cuarto. Creamos Momentum. Dijo que su vídeo se hizo viral. Despegó más rápido de lo que esperaba. Sonrió. Bien. La presión pública importa. Los jueces leen prensa. Los fiscales escuchan. La luz del sol es el mejor desinfectante. Deslizó un grueso montón de papeles delante de mí. No voy a endulzarlo.
Las próximas semanas serán duras. Carmen contraatacará. Se pondrá fea. Puede que incluso intente algo desesperado. Pausa. Pero la diferencia ahora es que usted no estará solo. Por primera vez en días sentí algo distinto al miedo o la rabia. Alivio. Alivio de verdad. Le estreché la mano a Gonzalo. Gracias. Me lo agradecerá. Dijo. Cuando ella esté delante de un juez preguntándose cómo se derrumbó su pequeño imperio. Recogió los documentos. Lo presentaré todo hoy. Usted váyase a casa. Esté con su familia. Salí del despacho sintiéndome más ligero. Más fuerte. Preparado para lo que Carmen tuviera planeado después. Pero ni con abogado. Ni con pruebas. Ni con la verdad de mi lado. Tenía idea de lo explosivo que estaba a punto de volverse todo. Porque Carmen no había terminado. Ni mucho menos. El juzgado de primera instancia no parecía intimidante desde fuera. Solo un edificio de ladrillo antiguo con demasiadas ventanas y poco aparcamiento. Pero en cuanto entramos, el aire cambió. Una sala de juicios no huele a miedo o tensión. Simplemente los contiene en silencio. Como una respiración profunda esperando soltarse. Elena caminaba a mi lado. Dedos entrelazados con los míos. Su agarre era firme. Pero sentía el temblor. No la culpaba. Yo también lo sentía. Mateo se quedó en casa con su tía. Ni loco iba a dejar que viera lo que estaba a punto de pasar. Gonzalo Mendoza. Nuestro abogado. Caminaba delante con confianza tranquila. No chula. No ostentosa. Solo sólida. Como un hombre que conoce el peso de la verdad y sabe llevarla sin temblar. Al otro lado de la sala estaba Carmen Valdés. Vestida con traje blanco impecable que la hacía parecer la que presidía la vista. Postura orgullosa. Barbilla alta. Manos cruzadas educadamente sobre la mesa de la defensa. No me fulminaba con la mirada. No hacía muecas. Solo observaba con una ligera inclinación divertida en la cabeza. Como si todo el procedimiento fuera una leve molestia que apartar de un manotazo. De verdad creía que no podía perder. Entonces entró la jueza. La jueza Beatriz León tenía esa presencia que silencia una sala sin levantar la voz. Su toga caía a su alrededor como si estuviera tallada en piedra. Se sentó. Se ajustó las gafas y miró los papeles. Empecemos. Dijo simplemente. Gonzalo se levantó primero. Su voz era calmada. Deliberada. Señoría. Este caso va más allá de una cuestión de límites. Se trata de documentos falsificados. Acoso. Destrucción de propiedad y un intento sistemático de expulsar a mis clientes de su hogar. El abogado de Carmen se levantó para objetar. Pero la jueza le indicó a Gonzalo que continuara. Pulsó el mando y el proyector de la sala se encendió. La primera diapositiva mostraba el mapa catastral oficial. Limpio. Codificado por colores. Fechado. Documentado. Completamente irrefutable. ¿Esto? Dijo Gonzalo. Es el mapa real de límites. Pulsó otra vez. Apareció el falso. El de Carmen. Líneas digitales chapuceras. Nuevos bordes que se tragaban nuestra parcela entera. Sello falso de comité y metadatos que mostraban exactamente quién lo había creado. Nombre, C. Valdés. El aire de la sala cambió. Como si el edificio mismo se inclinara para ver mejor. La jueza miró por encima de las gafas. Señora Valdés. Preguntó. ¿Creó usted este documento? Carmen levantó la barbilla. Es una actualización de límites emitida por la Junta. Como presidenta. Mi aprobación.
Pregunté. Dijo la jueza firme. Si lo creó usted. Carmen dudó por primera vez. Antes de que pudiera hablar, Gonzalo continuó. Sacando los registros del servidor del catastro que demostraban claramente que nunca se había presentado ninguna solicitud de cambio de límites. Las cejas de la jueza se juntaron en una sola línea. Luego Gonzalo abrió la carpeta con docenas de correos que Esteban nos había dado. El proyector se llenó con las palabras escritas de Carmen. Necesitamos aumentar la presión. Al final cederá. Podemos controlar la narrativa. Empecemos a multar en cuanto levanten la valla. Lo haremos tan insoportable que suplicará marcharse. El abogado de Carmen se apresuró a objetar otra vez. Pero la jueza lo calló con una sola mirada afilada. Entonces Gonzalo puso el archivo de audio. La voz de Carmen llenó la sala. Afiliada. Fría. Chorreando arrogancia. Es una amenaza para el orden. Si la ley no lo arregla, lo enterraremos bajo una montaña de multas hasta que suplique marcharse. La sala se quedó en silencio. Se oía cada respiración, cada latido, cada milímetro de la compostura de Carmen resquebrajándose. Se levantó de un salto. Esa grabación era privada. Está sacada de contexto. Siéntese, dijo la jueza. Carmen se sentó. Pero sus ojos ardían de incredulidad. Su certeza. Su arrogancia. Su autoridad imaginada e intocable. Todo se estaba deshaciendo. Después vinieron las fotografías, el fraude del reenvío de correo. El coche de vigilancia aparcado junto a nuestra valla de noche. Las barreras de hormigón. Los setos cerrados. El cenador destrozado. Las luces arrancadas. La retransmisión en directo del equipo de reformas destrozando nuestro jardín. Cuando el vídeo se reprodujo, Elena me buscó la mano, se me cerró la garganta. Verlo otra vez lo hacía todo fresco. Crudo. Cuando terminó el metraje, la jueza se echó hacia atrás en su silla un largo momento. Ojos cerrados como sopesando todo el peso de lo que había visto. Luego los abrió y habló. Señora Valdés, dijo dirigiéndose directamente a Carmen. ¿En algún momento creyó usted tener autoridad legal para ampliar los límites de su comunidad sobre la finca del demandante? Carmen se arregló el blazer. Preparándose. Sí. Dijo confiada. Absolutamente. La jueza asintió despacio. ¿Esa? Respondió. Es la frase más alarmante que he oído en esta sala en todo el año. La expresión de Carmen flaqueó por fin. La confianza se drenó. La sonrisa tensa se derrumbó y la sentencia cayó como un martillazo en el hueso. Carmen Valdés queda declarada responsable de fraude voluntario. Falsificación de documentos públicos. Destrucción de propiedad. Manipulación de correo. Conspiración y abuso de autoridad. Los ojos de Carmen se abrieron como platos. La jueza continuó, la comunidad queda bajo administración judicial temporal. Todas las actividades de la Junta quedan suspendidas a la espera de auditoría completa. Pausa. Y daños y perjuicios a la familia Ruiz por importe de 1.200.000 euros. Gonzalo no se movió. Elena se tapó la boca. Se me cortó la respiración. Pero la jueza no había terminado. Señora Valdés, dijo con calma. Queda usted detenida a la espera de revisión penal. Carmen se levantó. Temblando. No puede hacer esto. Siseo. Estaba protegiendo la comunidad. Estaba preservando los estándares. Estaba. El alguacil le puso las esposas en las muñecas. Su voz se quebró. Estaba protegiendo el orden. La sacaron mientras forcejeaba por recuperar cualquier resto de control. Pero se había acabado. Completamente acabado.
Cuando la puerta se cerró detrás de ella, se sintió como la sala exhalaba al unísono. Gonzalo se volvió hacia mí y me puso una mano firme en el hombro. «Está hecho», dijo suave. «Ha recuperado su vida». Pero incluso entonces, de pie en una sala donde por fin se había hecho justicia, supe que la historia no había terminado. Aún quedaba la parte que venía después. La parte donde reconstruíamos lo que ella había intentado arrebatarnos con tanto empeño. Y esa historia apenas empezaba. La casa se sentía distinta después de la sentencia. No más ruidosa. No más silenciosa. Solo más ligera. Como si las paredes por fin hubieran dejado de prepararse para el impacto. Como si la tierra bajo nosotros hubiera soltado un largo y doloroso suspiro que llevaba conteniendo desde el día que apareció Carmen en su Audi blanco. Elena y yo estábamos en el porche esa mañana siguiente, con tazas de café que se enfriaban en las manos. El amanecer se extendía por la ladera en oro suave. Igual que el día que nos mudamos. Pero ahora se sentía ganado. Como si la tierra nos diera la bienvenida de verdad sin sombras vigilando desde la carretera ni amenazas colgando sobre la valla. Mateo salió arrastrando los pies. Todavía en pijama. Frotándose los ojos. «Papá. ¿Se ha ido?» Me agaché. Le puse la mano en el hombro y asentí. «Sí. Campeón. Se ha ido». No preguntó nada más. Los niños entienden mucho más de lo que los adultos les reconocemos. Especialmente el miedo. Elena lo abrazó fuerte. «Ya estamos seguros», susurró. Y por primera vez en semanas. No sonaba como si intentara convencerse a sí misma. A media mañana empezaron a llegar los contratistas que Gonzalo nos recomendó. Contratistas de verdad. No el equipo falso de mejoras que envió Carmen con motosierras y órdenes falsificadas. Eran hombres mayores. Manos firmes. Voces tranquilas. Respetuosos de una forma que calmaba toda la finca solo con pisarla. Un hombre de hombros anchos llamado Marco se arrodilló junto al seto de lilas destrozado. «Esta vieja cosa lleva aquí mucho tiempo», murmuró. «Era de mi tío», dije. Marco asintió pensativo. «La recuperaremos». No lo dijo para consolarme. Lo dijo como una promesa grabada en piedra. Durante la semana siguiente el jardín empezó a coserse de nuevo poco a poco. Nuevos setos. Nuevas luces de camino. Tierra fresca. Vigas más fuertes para el cenador. Elena eligió el color de la pintura, azul océano profundo. Porque decía que le recordaba a la calma después de la tormenta. Hasta la fosa séptica. Dañada durante la incursión de Carmen. Fue excavada y reemplazada. Cada clavo clavado en la nueva estructura se sentía como si recuperáramos algo trozo a trozo. Una tarde, mientras ayudaba a Mateo a desenredar una manguera rebelde del jardín, un coche conocido entró por el camino. Esteban bajó sujetando una carpeta y una sonrisa tímida. Parecía mayor que hacía un mes. Misma edad. Pero más pesado por experiencias que nunca pidió. «Hola. Señor Ruiz», dijo. «Llámame Alejandro», contestó él. «Alejandro. Ahora estoy con el equipo de supervisión judicial». Pensé que debía pasar a ver. Elena salió al porche y le saludó con la mano. Esteban devolvió el saludo. Luego miró el jardín reparado. «Es grave», dijo bajito. «Los libros de la comunidad. Los correos internos. Las antiguas denuncias. Cosas que ella escondía de todos. Ninguno nos dimos cuenta de hasta dónde llegaba». Pausa. Mirada al cenador recién pintado. Asustaba a todo el mundo. Incluso a los miembros de la junta que no la soportaban. Construyó esta máquina. Y la gente callaba porque parecía más seguro que ser aplastados.
Me entregó un montón de documentos, borradores de nuevas normas sencillas para la comunidad. Sin anexiones. Sin poderes de emergencia. Sin multas sorpresa. Solo lo normal, recogida de basura y arreglo de aceras. Como debería haber sido siempre. Le di las gracias. Asintió una vez y dijo, ayudaste a todos nosotros. Aunque nunca lo digamos en voz alta. ¿Y se marchó? Dejando el aire un poco más ligero. Unos días después el periódico local publicó la sentencia. Luego una cadena regional de televisión lo recogió. Pronto webs especializadas en desastres absurdos de comunidades contactaron a Gonzalo para comentarios. Los artículos no mencionaban mi nombre completo. Solo iniciales, cosa de Gonzalo. Pero sí nombraban a Carmen. Cada detalle de su caída se extendió por la provincia como fuego. Entonces surgió algo más. Algo que ninguno esperábamos, su evaluación psicológica. Según los documentos, Carmen sufría tendencias obsesivas de control arraigadas en un trauma profundo por la pérdida de su hijo adulto en un atropello con fuga años atrás. El accidente ocurrió en un barrio sin vigilancia. Sin cámaras. Sin patrullas. Sin orden. Y esa era la palabra que más aparecía en el informe, orden. Creía que el orden mantenía a la gente a salvo. Creía que el orden evitaba el caos. Creía que el orden era la única forma de impedir que el mundo volviera a hacerle daño. Leí la evaluación 2 veces. Elena la leyó una. Luego la dejó en silencio. Me miró. ¿Sientes pena por ella? Tomé aire largo. La entiendo. Dije. Pero entender no significa perdonar. Elena asintió y se apoyó en mí mientras la brisa movía los setos reparados. Durante la semana siguiente los vecinos empezaron a aparecer uno a uno. Algunos trajeron cazuelas. Otros vino. Otros disculpas calladas. Una pareja mayor trajo una tarjeta escrita a mano, gracias por plantarte. Nosotros teníamos miedo. Guardé esa tarjeta. Aún la tengo. La comunidad se redujo casi de la noche a la mañana. Miembros de la junta dimitieron. Otros entraron. Los estatutos se reescribieron desde cero. No más golpes de poder. No más intimidación. No más disposiciones de emergencia. Solo un barrio otra vez. No un reino. Cuando el último contratista recogió sus herramientas y se marchó, la finca se sentía completa. Mejor que completa. Se sentía defendida por la verdad. Por la ley. Por nuestra propia terca negativa a ser echados de lo que era nuestro. Una tarde. Elena y yo nos sentamos en el nuevo columpio del porche. Balanceándonos suave mientras el aire fresco subía por la ladera. Mateo jugaba otra vez en el jardín. De verdad. Riendo como antes. Elena apoyó la cabeza en mi hombro. No le había oído reír así en semanas. Susurró. Es bueno oírlo. Dije. El sol bajaba. Los grillos empezaban su coro nocturno. Y por primera vez desde que nos mudamos, la paz se sentía real. Esto es hogar ahora, dijo ella bajito. Y supe que tenía razón. Pasó un año antes de que me diera cuenta. El tiempo tiene una forma extraña de moverse después de una larga pelea. No corre. No se arrastra. Solo cura en silencio. Como una mano firme vendando algo que no sabías que sangraba. La finca se veía distinta ahora. Mejor. Más segura. Nuestra. La nueva verja se había colocado el mes pasado. Hierro en bruto. Alta y robusta con detalles en latón que atrapaban la luz y hacían brillar todo el camino. Elena dijo que parecía un poco dramática. Pero a mí me gustaba. Se sentía como una línea en la arena. Una promesa de metal. Arriba. En letras fuertes que elegimos juntos.
Ponía, propiedad privada. ¿Sin comunidad? Sin tonterías. Elena levantó una ceja con la frase, sin tonterías. Le dije que era mi versión educada de lo que realmente quería poner. Puso los ojos en blanco. Pero la pillé sonriendo. Por las tardes. Cuando las cigarras zumbaban y la brisa traía olor a cedro y hierba cortada. Me sorprendía bajando hasta esa verja solo para mirarla. Al camino tranquilo más allá. A la curva de la colina. Al trozo de tierra que casi perdimos porque una persona pensó que su voluntad importaba más que la ley. La casa detrás también había cambiado. Los nuevos setos habían crecido. El camino reparado curvaba suave pasando las luces del jardín. Y el columpio de Mateo. Reconstruido por un vecino que insistió en ayudar. Estaba firme y nivelado. Chirriando suave cuando el viento lo empujaba. La tierra había recuperado su voz. Su paz. Su latido. De vez en cuando el periódico local aún llamaba. Preguntando si quería comentar el caso de la comunidad o los resultados de la Auditoría Federal. Al parecer la auditoría descubrió años de contabilidad creativa de Carmen. Miles de euros de fondos comunitarios que de alguna forma acabaron en decoración privada. Viajes y gastos personales. La mayoría de días dejaba que saltara el buzón de voz. No habíamos pasado por todo esto para quedarnos bajo los focos. Lo habíamos hecho para poder sentarnos en nuestro porche por la tarde y escuchar nada más dramático que el viento en los árboles y un niño riendo en el jardín. Un fin de semana Elena propuso hacer una barbacoa. No como declaración. Dijo. No como fiesta de victoria. Solo vecinos. De los de verdad. Así que lo hicimos. Limpiamos la parrilla. Colgamos unas luces extra a lo largo de la valla. Sacamos sillas plegables y bancos de madera viejos que llevaban en el cobertizo desde antes de mudarnos. La gente vino. Marco apareció con una bandeja de chorizos y una sonrisa. La pareja mayor de más abajo trajo pan caliente envuelto en un paño. También vinieron un par de los nuevos miembros de la junta de la comunidad, ropa normal. Hombros relajados. Sin carpetas. Sin papeles. Solo personas. Esteban llegó un poco más tarde. Aparcó al pie del camino y subió con un plato tapado en las manos. Ensaladilla rusa. Dijo. Siempre cabe más. Me reí y le di una palmada en el hombro. Me alegro de que estés aquí. Le dije. Y lo decía de verdad. Miró el jardín, el cenador. Los niños corriendo por la hierba. Elena en la parrilla. ¿Sabes? Dijo. No estaba seguro de cómo acabaría todo esto. Pero viendo esto. Asintió hacia la casa. Parece el final correcto. Comimos mientras el sol bajaba. El aire se enfrió. Llevando música y conversaciones de un extremo del jardín al otro. Mateo corría con dos niños vecinos. Su risa más brillante y libre que en mucho tiempo. En un momento trotó hacia mí. Mejillas coloradas y ojos pesados. Papá. Murmuró. Subiéndose a mi regazo. Vamos a quedarnos aquí para siempre. Miré la finca. La verja. Los árboles. El cenador azul. Las luces suaves a lo largo del camino. Sí. Campeón. Dije. Nos quedamos. La tarde se convirtió en noche. Uno a uno los invitados se despidieron y bajaron por el camino. Saludando al pasar por la verja. Acompañé a algunos. Mano apoyada un momento en el hierro frío mientras la cerraba tras ellos. La carretera más allá estaba tranquila. Sin Audi blanco. Sin extraños patrullando. Sin barreras de hormigón. Solo oscuridad. Estrellas y la curva suave de la colina. Cuando me giré hacia la casa. Las luces del porche brillaban. Cálidas y constantes.
Elena recogía platos. Mateo por fin se había rendido al sueño en el sofá de dentro. Despatarrado de lado como solo los niños pueden. Entré y cerré la puerta con suavidad detrás de mí. No con miedo. No en defensa. Solo como un hombre cierra la puerta de su casa al final de un buen día. Nuestra casa. Nuestra tierra. Nuestra vida. La tormenta había pasado. La pelea quedaba atrás. ¿Y ahora? Por fin. Era hora de hacer lo más sencillo y poderoso de todo, vivir.